Shalom a todos nuestros hermanos que nos ven por medio de las redes sociales, Yahweh les bendice. Estamos retomando aquí lo que es nuestro estudio de Génesis, de Bereshit. La semana pasada, pues tuvimos oportunidad de reiniciar este estudio. Y bueno, pues el día de hoy la idea es continuar, vamos a ir lentos, pero contentos, buscando el entender, ver Génesis o ver Bereshit como lo habíamos estudiado como un libro, y sobre todo los primeros capítulos que nos hablan acerca de las cosas que Dios ya ha revelado desde el principio, y que bueno, pues es importante que nosotros podamos tenerlas en cuenta a la hora de estar estudiando. Y bueno, habla mucho acerca de la riqueza de lo que se muestra en el lenguaje, y que muchas veces cuando no los entendemos, no lo encontramos por no conocer o por no buscar en la parte del hebreo. Entonces, es importante que nosotros vayamos, que recuerden que este es uno de los tres textos base que vamos a estar manejando, lo que es Isaías 42:8. Isaías 42:8 nos habla de la escritura y nos habla de manera muy clara y de manera muy puntual. Dice: acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo Yahweh, y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo mi consejo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oíd, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y gloria en Israel. Pondré salvación en Sión y gloria en Israel. Entonces, una de las cosas que tenemos que buscar y que tenemos que ver aquí de manera interesante o de manera importante, la parte que nos marca, en donde Yahweh ya nos está anunciando y nos está hablando desde el principio, nos está diciendo que Él es el que hace que todo suceda, el que hace que todo acontezca es Él. De hecho, dice la Escritura que los tiempos están en manos de nuestro Padre Eterno. Los tiempos son los que Él los ha establecido, y en esos tiempos Él marca, recordemos que a diferencia de la línea de tiempo que nosotros normalmente manejamos, que es una línea de tiempo, lo veíamos la semana pasada con referencia a las dispensaciones, es una línea de tiempo que tiene que ver con un carácter lineal. No sé si se acuerdan. Veíamos que hay un inicio en la parte de Bereshit, en donde empieza, y bueno, se iban generando diferentes dispensaciones a lo largo de la historia de la Biblia. Y que cada dispensación, bueno, iba cortando, iba marcando como que periodos o etapas de tiempo en las cuales Dios trataba con el hombre fracasaba, y entonces ¿qué pasaba? Se movía, se hacía a un lado, se quitaba, se movía, se recorría. ¿Y qué era lo importante que nosotros teníamos que establecer o que teníamos que marcar aquí? Que el tiempo con este tipo de dispensaciones nos marca un inicio, pero nos marca una línea. En la línea de tiempo vamos a ver que se va anunciando, y la línea de tiempo, bueno, pues prácticamente de ahí sería del inicio hacia el infinito. Sin embargo, lo que nos estamos encontrando, y lo veíamos la semana pasada, diferentes textos, que el pensamiento en la Escritura no es un pensamiento que tenga que ver con la cuestión lineal, sino que más bien el pensamiento en la Escritura es de manera circular. No se está transmitiendo. No estás transmitiendo. Es de mi face. Entonces sí se está transmitiendo, por favor. Si no, tú también transmite desde el mío, y ahí no hay problema. Entonces, ¿qué es lo importante o lo interesante? ¿Qué es lo importante o lo interesante aquí? Que nosotros podamos entender que la misma Escritura nos está marcando que ya desde el principio nos iba a revelar las cosas que habrían de suceder. Entonces,
Normalmente hemos visto o creemos que el libro profético por excelencia es normalmente Apocalipsis. Y vemos que hay libros como Apocalipsis, como Ezequiel, como Daniel, en los cuales nos marcan profecías acerca del final de los tiempos. Pero lo que nos marca Isaías y lo que nos muestra Isaías, veíamos que desde el principio Yahweh ya había determinado un patrón de las cosas que habrían de suceder, ya las había establecido desde el principio. De hecho, si nosotros recordamos el texto que se habla en Eclesiastés por el rey Salomón, vamos a encontrar y vamos a recordar que dice la Escritura que no hay nada nuevo debajo del sol, sino que todo lo que es ya fue y todo lo que es será. Entonces, esto es importante que nosotros podamos entenderlo. ¿Por qué? Porque entendiendo ese carácter profético vamos a ver cómo desde la creación misma Yahweh nos estaba hablando y nos quería decir las cosas diferentes. Entonces, quedábamos la semana pasada que el texto que íbamos a estar revisando es Génesis capítulo 1 y nos marca la parte de en el principio. En el principio creó Yahweh los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces, nos habla, si hacemos una referencia de en el principio, cuando nosotros pensamos en lo que es el principio, ¿qué se te viene a la mente o qué se nos viene a la mente a nosotros? ¿En el principio de qué? De todo. Entonces, por siempre cuando hablamos en el término de decir en el principio, esto es bien interesante porque siempre entendemos como el principio que detona algo que se creó. O sea, en el principio de la gestación hay un momento en donde se gesta y donde se da la vida. En el principio, cuando tú entras a un trabajo, pues entraste en tu primer día. El principio normalmente nos marca como que el comienzo. Sin embargo, en la mentalidad y en el pensamiento hebreo, el principio no tiene que ver con una cuestión de tiempo necesariamente per se, porque Dios no tiene principio y fin. Entonces, para nosotros si es complicado entender o pensar que el tiempo con Yahweh no aplica, si Él es el mismo ayer, hoy y siempre, nos habla de que Él es el mismo y ha existido desde la eternidad y por la eternidad y hasta la eternidad. Tenemos que entender que no nos está hablando el principio, y aquí es muy importante que nosotros podamos entender tanto la función del libro, porque Bereshit nos va a marcar la parte del principio, pero es el principio de algo que Dios quiere comentar. Y acuérdense que la semana pasada les hablaba un poquito de que vamos a estar revisando la escritura en base a dos premisas: función y propósito. No nos vamos a enfocar tanto en la cuestión de por qué Yahweh o cómo hizo Yahweh las cosas. No nos vamos a estar enfocando tanto en que cómo Yahweh hizo la creación, sino nos vamos a estar enfocando más que nada en qué, en el por qué hizo la creación. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque la función, el día de hoy hasta la fecha, si Yahweh nos hubiera dejado muy claro, así con puntos y señales y todo, cómo realizó todas las cosas, no habría debates el día de hoy de cómo hicieron, que si los 6.000 años, que si la Tierra lleva más de 6.000 años, que si la Tierra lleva millones de años. Entonces, lo que Yahweh quería iniciarnos y quería contarnos es desde el principio, pero desde el principio ¿de qué? Del libro que tiene que ver con quién, con una historia en la cual nosotros formamos parte de lo que Él quiere venir a salvar. Entonces, no nos está hablando desde el principio, desde cuando Él existe, sino Él está tomando una parte del tiempo y donde literalmente Él está estableciendo una cuestión que tiene que ver literalmente con quién, literalmente con nosotros. Ahora bien, está bien interesante, digo, hay muchos conceptos que están bien padres, porque dices tú, si Dios estableció todo con un propósito, en el propósito vamos a ver que desde el principio, desde el propósito es que Dios ya había creado, no necesariamente a la humanidad per se como tal, para que toda la humanidad se salvara, sino Dios estaba creando que había establecido todas las cosas para que los hijos de Dios le adoraran en espíritu y en verdad. ¿Sí queda claro? Porque acuérdense que no toda la humanidad
es hecha por Yahweh. O sea, no es que no sea hecha por Yahweh, sino es creación de Yahweh, pero el motivo por el cual Yahweh estaba creando todo era para tener que una comunión directamente con ¿quién? Directamente con los que habrían de ser su pueblo. Entonces vamos, porque si entendemos, y esto es muy importante que nosotros lo podamos comprender, si nosotros entendemos que Israel, que no existe la iglesia gentil fuera de Israel en el futuro, desde el principio de la creación, ¿se acuerdan? La ley de referencia, tendremos que estar viendo que Dios lo que tenía pensado cuando estaba creando el mundo era quién iba a ser la parte de su creación. Por eso podemos ver la genealogía de Yeshua directamente en Mateo, llegando hasta ¿dónde? Llegando hasta Adán. Directamente llegando hasta Adán. ¿Por qué? Porque está haciendo esa conexión con ¿qué? Desde el principio, él había trazado no otra línea genealógica, sino una línea genealógica que tenía que correr y que tenía que llegar directamente hasta ¿dónde? Hasta la parte de Adán. Por eso a Yeshua se le conoce como ¿qué? Como el segundo Adán, como el segundo Adán. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero digo, son conceptos bien, bien padres, que entonces cuando estamos llegando a las escrituras nos está hablando de la parte de ¿qué? En el principio. Y entonces aquí conectamos, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y con qué lo tenemos que conectar? ¿Quién era el que estaba creando todas las cosas? ¿Y qué dice ahí? Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3, en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Y esta era en el principio con Yahweh, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué va a pasar en el primer día de la creación que acabamos de ver? ¿Qué hizo primero Yahweh? La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Yahweh? Lo primero que hizo, ¿qué? Separó la luz de las tinieblas. Ahorita vamos a entrar un poquito más a eso. Dice, aquella luz era verdadera que alumbraba a todo hombre que venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. Aquí es bien importante cuando ustedes les digan que vino al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel lo rechazó. Versículo antes, contexto antes, dice que el mundo por él fue hecho. Entonces cuando dice a lo suyo vino, se está refiriendo a ¿qué? Al mundo. ¿Por qué? Porque vino al mundo. ¿Quién fue hecho? Posesión de él. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién no le recibió? No solamente fue el pueblo, sino fue ¿qué? Toda la humanidad como tal. De hecho, si somos claros, si queremos ser escriturales, no vino por los gentiles, no vino a morir por los gentiles, porque no fue y se les presentó a los gentiles, sino que quiero que nosotros podamos entender que en su misión vino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a todo aquel que se quisiera añadir, unir, venir, entrar por la puerta estrecha, por el camino nuevo. ¿A dónde? Al tabernáculo, al lugar santísimo. El lugar santísimo, si nosotros lo queremos entender, recuerda que el lugar santísimo estaba establecido para aquí. ¿A quién se le había dado? A un pueblo. Si tú le hablas a otro del lugar santísimo, no vas a ver ni de qué le estás hablando, porque ellos adoraban otros dioses. Entonces, necesariamente aquel tenía que dejar su religión, tenía que dejar su manera de vivir y tenía que venir ¿a dónde? Tenía que venir y cruzar por la puerta, entrar al tabernáculo que Dios había establecido por medio de ¿quién? Por medio de Yeshua, por su sangre, la propiciación, todo lo que Dios le había dado por medio de su pueblo. ¿Sí queda claro? Vamos con él. Dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquella palabra, dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre que llenó de gracia y de paz. Entonces, cuando está hablando Génesis, cuando está hablando Bereshit, que la creación la hizo, lo que nos muestra la revelación progresiva de la Escritura es ¿quién la hizo? ¿Quién empezó a ordenar todo? Dice la Escritura que fue Yahweh.
Porque si nosotros lo leemos, ya lo revisábamos la semana pasada del Bereshit bara Elohim, que le dice, en el principio creó ¿quién? Yahweh, los cielos y la tierra. Pero ¿cómo la creó? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Yahweh por eso dice que todo lo que dice Él se cumple. Es una característica de Dios, cuando Él habla, las cosas suceden. Porque cuando Él habla, lo que está saliendo de Él, ¿qué es? Es Yeshua. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque Él es el que está haciendo, es la dabar de Dios, es la dabar de Dios, la manifestación, es la acción. Cuando Dios va a hablar, es porque va a hacer algo. Porque va a hacer algo, porque va. Entonces vamos a lo siguiente. Bueno, dice, es la fonética, ¿cómo se dice? A ver, repitan conmigo. Vamos a ver. Bereshit bara Elohim Aleph Tav Hashemaim Bet Aleph Tav Haaretz. ¿Qué quiere decir? En el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. Si tú lo lees aquí, se dan cuenta que aquí, por ejemplo, no ponen la Aleph Tav. Yo les ponía la semana, les quiero mostrar aquí en el dibujo que les mostraba la semana pasada, que es algo que no se puede traducir, algo que es intraducible en la parte del Aleph Tav, porque no se puede transliterar la cuestión del Aleph Tav. Sin embargo, siempre que va a aparecer el Aleph Tav, hace una referencia directa a quién, al Eterno, pero hace una referencia directa también a quién, a Mashiach. Y esto es bien interesante porque, dame la siguiente, digo. Si Yahweh creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, pues la misma palabra la que fue enviada desde el principio en forma de hombre, la persona de Yeshua. La palabra de Yahweh es Yeshua, y todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y la palabra es Yeshua. En su palabra está la vida, en su palabra está la luz, en su palabra está todo, se encierra por medio de Yeshua. Por eso, ahorita en la cuestión de raíces hebreas hay que tener mucho cuidado, porque hay sector en raíces hebreas que están quitando ¿qué? Están haciendo de lado a Yeshua, están poniéndolo en la característica de ser un simple hombre. Algunos inclusive hasta le quitan la parte de la deidad, cuando la escritura misma nos está diciendo que por él fueron hechas todas las cosas. Hay cosas que, por ejemplo, no vamos a comprender de repente muy claramente en la parte de la escritura, y que el Señor se va a encargar de mostrarnos y de decirnos conforme vayamos avanzando. Dice la escritura que a Dios nadie lo ha visto. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, Yahweh es espíritu. Sin embargo, vamos a encontrar que, por ejemplo, cuando leemos la palabra, o cuando vamos a encontrar que con Moisés Dios hablaba cara a cara. Y entonces dices tú, ¿no que a Dios nadie lo ha visto? ¿No que a Dios nadie lo ha visto? Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona si a Dios nadie lo ha visto? Y luego tenemos otro texto en la escritura que nos dice que Moisés hablaba cara a cara con el Eterno. Entonces, la manifestación que nosotros podemos ver, la manifestación que es visible delante de Dios, ¿qué es? La manifestación de su palabra. Es la palabra encarnada, la palabra viva, su manifestación que nosotros podemos ver y que nosotros podemos contemplar. Está bien. Vamos a dar la siguiente. Entonces, vean, platicábamos un poquito la parte desde Génesis hasta Apocalipsis. Hablábamos que cuando se da la parte aparecen estas referencias de Aleph Tav, tiene que ver con la parte del Creador, con la parte de Yahweh. Desde el principio, acuérdense que era una de las reglas de interpretación, extrapolación. Si yo lo veo en el principio, lo tengo que encontrar hasta el final. ¿Qué quiere decir? Si veo que el amor de Dios está en el principio, lo tengo que encontrar hasta el final. Si yo quiero ver que la justicia de Dios se aplica desde el principio, la voy a encontrar hasta el final. Si veo que Dios es bueno, tengo que ver que Dios es bueno desde el principio y Dios es bueno hasta el final. Porque hay muchas partes en lo que se maneja alrededor ahorita de la teología, en donde se maneja un Dios, o hay percepciones en donde hay un Dios en el Antiguo Testamento que era malo, que era fuego consumidor y todo, y a partir del Nuevo Testamento es un Dios de amor y que ya te permite hacer lo que tú quieras porque ya es un Dios de amor. No, eso no calza de acuerdo al contexto general de las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo, volvemos a lo mismo, Dios es el mismo, no cambia.
Y entonces, si vemos que Aleph Taf aparece en el principio, que es una referencia en el texto, recuerden que esto lo podemos encontrar ¿en dónde? En el texto hebreo. Porque cuando lo leemos en una concordancia en hebreo, vamos a encontrar en el principio creó Dios, los cielos y la tierra, Bereshit, bara Elohim, Aleph Taf, Hat Shemaim, Aleph Taf, Eretz, o Aretz, Aretz, que es, en el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Pero vamos a encontrar que el Aleph Taf no se traduce. Sin embargo, vamos a encontrar que Yeshua mismo hace esa referencia, que empieza, la Biblia empieza con eso, hace esa referencia al final de las Escrituras. Cuando Él hace la manifestación delante de Juan, cuando Él se presenta, no se presenta hablando griego. ¿Sí queda claro? Lo que nosotros leemos es una traducción. No va a llegar Yeshua a hablarle a un hebreo, que era Juan, y le iba a hablar en griego, sino que nosotros estamos leyendo una traducción. Y lo que hizo, ¿qué hicieron los traductores? Dijeron, bueno, pues Aleph Taf es la primera letra del alefato hebreo y la última letra del alefato hebreo, pues vamos a ponerlo nosotros alfa y omega, que es la primera letra del alfabeto griego y la última, que representa lo primero y lo último. Sin embargo, vamos a ver por qué había una cuestión, y ahorita lo vamos a ver, que es precioso, la cuestión de por qué Aleph Taf. Porque hay cosas que no se pueden traducir. Vamos a verlo, si daba la siguiente. Dice, la forma pictográfica de interpretar las letras hebreas, la letra Aleph significa ¿qué? Cabeza, representa jefe, tiene un valor numérico de ¿qué? Tiene un valor numérico de 1, acuérdense, y siempre Aleph va a representar a quién. Va a representar a Yahweh. Aleph va a representar el primero y dice, Taf significa pacto, señal o sello. Pacto, señal o sello. Y esto ya no lo alcanzamos a poner aquí, pero si ustedes ven la figura pictográfica, van a encontrar que la Taf en el hebreo pictográfico estaba desde el principio señalado con una cruz, diciendo y dejando entender que, para los que hablan de que las dispensaciones creen en el modelo dispensacional, en donde Dios, pues desechó al hombre cuando perdió la inocencia, luego vino la cuestión del gobierno con Abraham, luego vino la cuestión de la ley y luego ya entramos con la gracia. Hay un problema porque la gracia ellos en esa línea de tiempo lo están marcando hasta el año 4000, que es en donde viene Yeshua y muere. Pero la Escritura nos dice que el Cordero de Dios fue sacrificado antes de la fundación del mundo. O sea, el plan de redención ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí queda claro? Entonces, no cabe, no entra este modelo dispensacional. Entonces, la Aleph, quedamos que es cabeza, representa 1, y la Taf, ¿qué representa? Representa pacto, señal o sello. Por lo tanto, Aleph Taf significa, vean lo que significa Aleph Taf, cabeza o jefe del pacto, señal o sello. ¿Qué representa cómo se llama la congregación? Aleph Taf. ¿Y qué representa? El pacto entre Elohim. ¿Quién es el dueño de ese pacto? No somos nosotros, sino el pacto que hace Elohim ¿con quién? Por medio de la señal, ¿qué era la señal de qué? De la sangre del Mashiach derramada en el madero. Vamos al siguiente. Bereshit bara Elohim Aleph Taf Hat Shemaim Bet Aleph Taf Hat Tzadez. En el hebreo la conjugación Aleph Taf da un énfasis a un prefijo y significa completo o perfección. La parte Bab, Hashimay Aleph Taf Bet Hat Aretz. Esta parte Bab, aquí, en hebreo, la Bab, tiene una función, y está bien bonito cuando lo ves, a mí todo me gusta, que está bien bonito. Porque desde el principio te está diciendo que Yahweh creó, desde el principio ya dice Bereshit bara Elohim. ¿Quién lo creó? Elohim, Yahweh creó
los Hashemaim, los cielos, en donde ¿quién habita en los Hashemaim? ¿Quién habita en los cielos? Yahweh. Yahweh. Dice, pero entre los cielos y la tierra está, dice, en el principio para Elohim, Al-Estav está representando Elohim y está representando su palabra, Yeshua, Al-Estav, Hashemaim, ellos crearon los cielos. Pero después viene una Vav y luego viene Al-Estav. Y después de esto viene Ha-Aretz, que quiere decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero esta Vav, si ustedes lo buscan en hebreo, tiene una forma de un ganchito. Y lo que tiene escrituralmente hablando es una conexión. Hace una conexión entre dos textos. ¿Qué quiere decir? Que Dios desde el principio estaba creando por medio de Yeshua la conexión entre los cielos y la tierra. Qué bonito, ¿no? Desde el principio en el hebreo estamos viendo que Dios, por eso dice la escritura que nadie puede ir a Dios. ¿Qué son las religiones? Las religiones es el intento del ser humano de unirse con Dios, de poder llegar a Dios. Pero dice la escritura que Él desde el principio, Bereshit, Él estableció el camino para poder llegar a Él. Y por eso dice Yeshua, y esto siempre ha sido. ¿Desde cuándo existe Al-Estav? ¿Desde cuándo existe Yeshua? Desde el principio, desde antes. Nadie podía llegar a Él si no era por medio de Yeshua, que era el que se encargaba de conectar ¿qué? La tierra, los cielos con la tierra. ¿Sí queda claro? Cuando aparece la conjugación Al-Estav en hebreo, no se lee, pero más de 600 veces, fíjense, no se lee porque no se puede traducir, no es intraducible para nosotros, pero en más de 600 veces aparece en ¿dónde? Aparece en el Tanakh, y todos están conectados todas las veces que van a aparecer la parte de Aleph y Tav, en todo, durante todo el Tanakh, va a tener que ver con cuestiones cuestiones mesiánicas, cuestiones que tienen que ver y que solamente son llenadas por medio de ¿quién? Por medio de Yeshua, por medio de nuestro Yeshua HaMashiach. Dame la siguiente. Ahí vienen unos versículos, si los quieren anotar, digo, por cuestiones de tiempo no los vamos a revisar todos, pero vienen ahí unos versículos para que los puedan ustedes también ahí revisar. Viene, por ejemplo, la cuestión de Deuteronomio 18, del 18 al 19, el profeta como Moisés, Isaías. Donde viene lo de Aleph y Tav. Donde viene, eso, si ustedes lo leen en el hebreo, si ustedes agarran una concordancia, o se van a la Biblia paralela que está en línea y ponen estos pasajes, en hebreo van a encontrar con las letras Aleph y Tav, que tienen que ver con carácter de lo que conectan. Los traductores no la pueden traducir, pero está conectado directamente con carácter mesiánico, con carácter de lo que tiene que ver con nuestro amado Yeshua. ¿Vale? A ver la siguiente, hijo. Espera. Bueno, espérame. No sé, pero está bien. Me gusta que, fíjate, luego escucho a otros predicadores y dicen, ojalá Dios les pusiera en su corazón el que ocupen, que traigan cuaderno y que traigan plumas. Aquí, todas las que vienen aquí traen cuaderno y pluma. No. Damos gloria a Yahweh, porque damos gloria porque eso nos muestra de que, bueno, ahí tenéis para la parte de la palabra. Entonces, damos la siguiente, damos gracias a Yahweh por eso. La siguiente. La parte de lo que les hablaba, ¿no? La parte del Shekinah. Que Yahweh es la parte de Al-Estav. Dice, en nuestros posteriores días nos ha hablado a nosotros por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo,
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que eso. Nos estaba hablando la parte del Shekinah. ¿Quién es el que sostiene toda la cuestión de los cielos? La Dabar de Dios, la palabra de Dios es lo que sostiene la parte de los cielos. Vamos a la siguiente. Apocalipsis 1:10 dice: Yeshua dijo Juan, yo soy el Aleph Taf, el Alfa y el Omega, el primero y el último. Yeshua, como tal, es la palabra de Yahweh, por eso el Aleph Taf es el primero y la última palabra. ¿De quién? También en él, fíjense bien, Aleph Taf, vean todo lo que encierra Aleph Taf, es la primera y la última palabra de quién? De nuestro Padre Eterno, porque empieza hablando de él y termina hablando de él, porque todo tiene que ver con él, para él y por medio de él. Es por medio de Yeshua que nosotros entramos y por medio de Yeshua tenemos la parte de ¿qué? De exaltar a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Sí queda claro? Vamos a la siguiente. Dice, para nosotros, sin embargo, con 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor, y Yeshua, por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Efesios 3:9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos que Dios creó todas las cosas, hablando de que Él lo creó, pero lo creó por medio de quién, lo creó por medio de nuestro nuevo Yeshua. Vamos a ver lo siguiente. Colosenses 1 del 16 al 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué está diciendo? Todo fue creado por qué? No solamente fue creado por la palabra, sino fue creado por la palabra. Y subsisten por medio de ¿qué? De la palabra. Ahora, hay un concepto en la parte del Instituto de Jerusalén que hablaba que en las primeras tres palabras está implícito cuando las leemos en hebreo, dice, está implícito la parte de creer, se te llevan a aumentar la parte de tu fe. Dice, ¿por qué? Dice, porque tú debes de creer que Dios hizo todas las cosas. Y cuando tú crees que Dios hizo todas las cosas, entonces estás echando a tierra todos los argumentos del evolucionismo. ¿Por qué? Porque en Dios vas a ver que las cosas no evolucionan, sino las cosas que son creadas en Él, porque ¿quién las creó? Las creó Yahweh, pero las creó Yahweh por medio de Yeshua para un principio y un propósito. ¿Sí queda claro? No vamos a encontrar nosotros, dice que todas las cosas fueron por Él creadas. Ahora bien, si todas las cosas es el concepto de las semillas, que es otro pensamiento hebreo, que tiene que ver con todo lo que se habla de los primeros versículos. Dice él, si Él es la luz, si Él es la manifestación, por eso Yeshua por ende nos dice que nosotros como sus discípulos nos nombra que seamos ¿qué? Luz. ¿Por qué? Porque la luz de donde nosotros provenimos, que es de la palabra de Él, somos transformados. Dice la Escritura, ¿cómo se da la parte del nuevo nacimiento? Dice, la fe es ¿por qué? Por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que penetra hasta nuestro corazón y transforma y parte nuestro corazón? La palabra de Dios. Por eso el que quiere entender la palabra, la quiere entender en su mente, se va a embotar. Por eso la palabra tú no puedes tomar lo que te gusta. Dices, estos versículos sí y estos versículos no. Porque toda la palabra fue dicha por Él. No puede haber versículos que digas, estos sí son inspirados por Dios y estos no son inspirados por Dios.
Porque todo lo que él está diciendo tenía un propósito de producir en nosotros un reflejo de la gloria de él. ¿Sí queda claro? Entonces, cuando nos está diciendo que todas las cosas por él subsisten, nosotros sabemos que no podemos llegar al Padre por nosotros, sino ¿por qué podemos llegar? Porque él habita dentro de nosotros y él mora dentro de nosotros. Entonces, decía claramente el principio de la semilla es, si él es, ¿de dónde proviene el árbol de manzanas? Una manzana que se llama árbol proviene, pero trae el ADN y el material genético de la manzana, del árbol de manzanas. ¿Y qué va a producir esa semilla de manzana? Un árbol de manzanas. Si nosotros somos discípulos de Yeshua, ¿qué vamos a producir? ¿Qué tendríamos que producir de manera natural? Tendríamos que reflejar la luz que él reflejó. Tendríamos que ser la sal que él era. Tendríamos que ser las obras que él hizo, las tendríamos que ver reflejadas en quién, en nosotros. ¿Por qué? Porque ya no las estoy produciendo yo, sino las está produciendo la palabra que vive dentro de mí. Por eso dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Sí queda claro? Entonces, función y propósito. Si fue creado todo por él, para él, por medio de él, te está diciendo que nosotros somos creados por él, para él y por medio de él. Por eso Corintios dice, ya no vivo yo, más quien vive, ahora él vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que produce la fidelidad y la emuná? Esa parte de calidad. Dame la siguiente. Escriba el ángel que está en la iglesia, lo dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Solo hay, ¿qué nos muestra eso? Dice, solo hay un Elohim, Yahweh es su palabra, Yahweh. No hay tres dioses. Eso es bien importante, que por eso el primer mandamiento que le hemos dado a Shabbat es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es muy peligroso cuando nosotros hablamos de que hay tres dioses y los ponemos como tres personas diferentes. Porque vamos a poner entonces en el catolicismo lo que se da es la parte de tienen a Dios Padre, tienen la manifestación de Dios Hijo y tienen la manifestación de Dios Espíritu Santo y tres personas diferentes. ¿Sí queda claro? No, la Biblia nos está diciendo de manera muy clara que Dios es uno. Pero la percepción y la manifestación se da en ¿qué? En tres aspectos. Un ejemplo. A Yahweh nadie lo ve. Pero sabemos que está ahí. ¿Por medio de quién? De Yeshua. Por medio de Yeshua. ¿Cómo conozco a Dios? Por medio de Yeshua. Porque Yeshua es el que se va a encargar de llevarme al Padre. Por eso Yeshua les decía a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque lo que yo hago, ¿lo hago de quién? Lo hago de mi Padre. ¿Qué es lo que hace el Hijo? Imita lo que el Papá hace. ¿Sí queda claro? Entonces, yo el día de hoy entiendo, puedo concebir que quién es Dios por medio de que lo que Él creó, por medio de Yeshua, podemos ver y podemos entender el carácter de Dios. ¿Sí queda claro? ¿Sí vamos a ver? Bueno, a la siguiente. Les dejo esa. Anótelo porque si no, no voy a acabar. Dame la siguiente. O Proverbios 8 del 22 al 36. Solo leen. Nos está hablando, se refiere a la parte de la sabiduría. La sabiduría, dame la siguiente, hijo. Que ya está hablando claramente de la presión. Dame la siguiente. La siguiente. La parte nos está hablando de Shekinah. Dice, acordaos, entonces regresamos a la parte de Isaías, que Isaías 46, 10 dice, acuérdense que todas las cosas, acordaos de todas las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Yahweh y no hay otro Dios y no hay nadie semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Desde cuándo estaba establecido la parte de la manifestación donde el Mesías tendría que venir? Desde el principio.
Pero desde el principio que él iba a conectar, ¿qué? La parte de los cielos con la parte de nosotros, como la tierra. ¿Cuándo siente? Cada día de la creación esconde una clave en las enseñanzas de las Escrituras. Si de acuerdo a la misma palabra de Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, de acuerdo al Salmo 94 y a 2 de Pedro 2:8, el relato de la creación, estamos enfrente de 7000 años del plan perfecto de Yahweh. 7 significa completo, suficiente. Analicemos entonces, vamos a entrar a analizar cada uno de la parte de los días de la creación. A la siguiente. Dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. La palabra hebrea, lo revisábamos la semana pasada, la palabra hebrea que empieza con... ¿Cuál es la primera palabra del alefato hebreo? Alef. Aleph. Pero Bereshit no empieza con Aleph, sino empieza con Bet. Y hay una cuestión, dice, porque les explicaba la semana pasada que dentro de las palabras estaba implícito también un propósito. Si se acuerdan que veíamos la parte de Bereshit, estaba establecida la parte de quién. Bueno, la parte de que él quería que nosotros estuviéramos ahí, pero la parte de que nosotros cuando Rosh, que es cabeza, que veíamos, eso lo vemos en la parte del hebreo. En la parte media de Bereshit esto es la fonética, pero en la parte de las letras vamos a encontrar que Rosh se encontraba en medio de la palabra de Bereshit. ¿Qué quiere decir? Que era la cabeza que él estaba estableciendo, estaba implícita ahí, pero que era la cabeza la que estaba buscando formar ¿qué? La parte de una casa. Ahora, ¿por qué empieza con B? Porque la segunda letra del alefato hebreo, ¿cuál es? Es Bet. ¿Y Bet qué significa? Tiene un valor numérico de 2. No puedes, es una casa. ¿Y cómo fue? Veíamos que una casa, ¿cómo la haces? No construyes, construyes el lugar en donde vas a vivir, ese no es una casa. Esa es la construcción, ese es el lugar en donde vas a habitar. Pero la casa, forzosamente, para que una casa se funcione, cuando trabaja en el propósito del Eterno, va a generar vida. Siempre va a generar vida. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que ¿qué? Que se generara una descendencia ¿para quién? Para Él. Entonces, cuando Él estaba estableciendo, ¿quién iba a establecer la casa? Él como uno y el hombre, o la creación, o su creación como segundo, los hombres como su creación como segundo. Iban a establecer ¿qué? Una relación. Ahora bien, es bien interesante que cuando tú escuchas la palabra Rosh, vean cómo todo la línea de pensamiento es el mismo. Rosh significa cabeza. Cuando tú entiendes el concepto de que en el Nuevo Testamento dicen que Jesús es la cabeza de ¿qué? La cabeza del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Pues nosotros. Nosotros. Sí, hay muchos que van a decir la iglesia. Le puedes decir iglesia porque iglesia significa congregación, los sacados fuera. Pero bíblicamente hablando, desde el principio, ley de extrapolación, principio, lo encuentras al principio, lo vas a encontrar al final. La cabeza siempre ha sido Yahweh y su cuerpo éramos nosotros, somos nosotros. Era Israel. ¿Quién es Israel? El que pelea con Dios y prevalece. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios nos manda que seamos uno con Él. Vean, esto es bien bonito. No crea, es necesariamente que se crea a sí mismo y va a formar la casa, pero Él nos va a mandar a que seamos un mismo miembro de su cuerpo, pero por eso Pablo dice, entendiendo el concepto de Pablo, dice, no todos son mano, porque un cuerpo no pueden ser todos mano. Nuestro mismo cuerpo nos marca que tenemos dos manos, pero tu mano derecha es diferente a tu mano izquierda. No son iguales. Para empezar, están acomodados los dedos de manera diferente. ¿Sí? Tienes un ojo diferente a otro, una oreja más grande que otra. Diferentes cosas, somos diferentes. Pero todo trabaja en ¿qué? En armonía. Todo trabaja en Ejat, que somos llamados a ser diferentes,
pero unos con Dios, sometidos al Rosh, a la cabeza, que es Dios. No somos llamados a ser iguales, porque porque no podemos ser iguales. ¿Por qué no podemos ser iguales? Porque cada uno de nosotros fue hecho con una función y un propósito diferente. ¿Sí queda claro? Entonces, en ese propósito, Dios desde el principio estaba creando la casa para que fuera habitada, pero que fuera habitada por medio de ¿qué? Por medio de su cuerpo. La primera letra Bet, el principio de la primera letra en sí misma es una palabra que significa tienda o casa. Yahweh es el creador que estaba estableciendo con la creación una casa, tabernáculo, templo para habitar ¿con quién? Con su creación. ¿Qué era una de las características del esposo cuando llegaba? Tenía que ir y preparar casa. ¿Para quién? Para la amada. Tenía que preparar, no era de que, no vamos a vivir. ¿Dónde vamos a vivir? Ahí, debajo de la palmera, vamos a vivir de amor. No, tenía que preparar la tierra, tenía que preparar la casa, ¿para qué? Para poder llevar a la amada ahí. ¿Sí queda claro? Vamos a hablar. Esto está bien padre. Sí. La primera letra de la Torah es Bet, que representa 2, ¿no? La última letra del libro de Deuteronomio, en hebreo, es Lamet. Palabra. La palabra Bet-I o Bet-Le significa let. O sea, si juntas las letras, Bet y Lamet, vas a encontrar que te forman la palabra Lev. Y Lev significa ¿qué? Corazón. Y el corazón, ¿qué te está moviendo? Porque no es casualidad, acuérdense que todo lo que está establecido en la escritura, no es casualidad que la Torah empiece con B y termine con Lamet. Porque, ¿qué iba a estar formando? Los primeros 5 libros que representaban. ¿El corazón de quién? El corazón de Yahweh está manifestado ¿en dónde? En la Torah. Por eso cuando la escritura dice que Él va a venir y va a cambiar tu corazón, tu lev, y lo va a transformar y va a poner en él un ¿qué? ¿Qué va a poner en él? Corazón de carne. ¿Un qué? Un corazón de carne. Y cuando está hablando que va a quitar el corazón de piedra, va a poner un corazón de carne. De acuerdo a lo que dice la escritura, te está diciendo que de acuerdo al nuevo pacto, ¿cómo iba a transformar ese corazón de carne? Iba a grabar ¿en qué? Iba a grabar sus mandamientos, que están establecidos ¿en dónde? En la palabra. En la primera parte de la Torah. Que están establecidos sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos están establecidos ¿en dónde? En la Torah. El corazón del Eterno. Por eso viene a ¿qué? Te viene a cambiar. Te los viene a revelar. Les explicaba a unos familiares ahora de que Yeshua no podía venir a dar ningún mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al Salmo 19 nos dice que la ley de Yahweh es perfecta. ¿Que transforma qué? El corazón. Transforma el alma. Si Yeshua venía a agregarle un mandamiento a la ley que era perfecta, dejaría de ser perfecta. Porque se estaría corrigiendo a sí mismo. Porque ¿quién es ya vimos? ¿Quién es la misma palabra? Yeshua encarnado. No podía venir a agregarse algo más. Si él cuenta desde el principio, cuenta el final, no podía decir, déjenme el borro aquí esto, ya no me gustó y voy a agregar algo nuevo. ¿Sí vamos bien? Bueno, dámela así. El que dice, muy interesante, Proverbios 28, sí he dicho muy interesante, Proverbios 28, 9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es ¿qué? Es abominable. Porque estás apartando tu corazón de pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí queda claro? O sea, si yo quiero ser agradable, por eso el Salmo 119, todo el Salmo 119 tiene que ver con ¿qué? Con la parte de que el rey David está pidiendo que le hagan entender sus mandamientos.
Dice, hazme comprender. Cuando mediten todos tus mandamientos, entonces seré perfecto. Cuando lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Cuando todo eso está hablando, está porque sabía. Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sí, en pecado está sentado, sino que en la ley de Yahweh medite de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque estaba estableciendo claramente la parte de que estás meditando. Cuando estás meditando en la Torah, estás meditando en el corazón de Yahweh. Ahora bien, la encarnación de la Torah, no puede haber una disociación entre la Torah y Yeshua. No existe. Es imposible porque es Él mismo. Entonces, mientras más estudio yo y medito la Torah, más entiendo a Yeshua, porque es la manifestación de la Torah. Fíjate bien, la Torah te va a llevar a Yeshua. Y cuando Yeshua, porque es la encarnación y es la manifestación de lo que nosotros podemos ver. Cuando yo estudio la vida de Yeshua, es imposible que Yeshua me lleve en dirección contraria a la Torah. Porque Él es el mismo. ¿Qué me va a enseñar? Me va a enseñar su amor, su gracia, su misericordia, su redención, todo lo que Yahweh estaba estableciendo a través de ¿qué? A través de la Torah. ¿Cómo vamos en tiempo? No sé cómo vayamos en tiempo. Ya casi terminamos. Dame la siguiente. Vean las palabras. Bereshit. Vean todo lo que estamos sacando de las letras, del texto en hebreo. Ya quedamos. Bereshit está formada por 6 letras. ¿Cuáles serán? Que es Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud y Tav. La letra Bet es casa. Rosh es cabeza. Aleph, líder fuerte. Shin, todopoderoso y el destruidor. Yod, el brazo de Yahweh, su mano derecha. Y Tav, señal del pacto. Ahora lean todos juntos. Ve. Casa, cabeza de la casa, líder fuerte, todopoderoso y el destruidor, el brazo de Yahweh o su mano derecha, señal del pacto. Bereshit. Desde el principio Yahweh estaba estableciendo aquí toda la cuestión del plan de ¿qué? El plan de redención, no la siguiente. Los dos primeros. Las primeras dos nos dan un mensaje. Regresate una. Dice, vemos la parte de Bereshit. Esto es lo que está hablando Bereshit, que quedamos que representa principio. En el principio Yahweh nos está hablando de todo el plan y la parte de la señal del pacto. Es lo siguiente que dice es Bereshit, lo leemos en hebreo, bara. En el principio, ¿creó quién? Bara. Creó, la palabra bara significa crear. Nada, siguiente. Yo creo que nos vamos a quedar. Dice, las dos primeras letras nos dan un mensaje poderoso. Bereshit bara es creado para ser la cabeza de la casa. Bara significa literalmente, se ha traducido como crear de la nada. Pero ya quedamos que no significa que no hay nada, sino que siempre ha existido Yahweh. Entonces, cuando está hablando crear, literalmente se está hablando es crear o formar algo de él mismo. A eso se está refiriendo. Crear algo nuevo, crear algo que va a salir y que va a proceder de él. De hecho, es que hay conceptos que de repente cuando te metes a leer la parte de lo que por ejemplo los rabinos hablan acerca de esto, dice que no puede existir nada, porque de acuerdo a lo que menciona Salmos, dice que ¿a dónde huiré de tu presencia? Puedo estar en lo profundo del mar y ahí estás, puedo estar en lo más alto del monte y ahí estás, puedo estar en lo oscuro y ahí está. O sea, todo está lleno. ¿Qué parte del universo no está lleno de la presencia del Eterno? No hay.
Ahora, ¿cómo creas? Algo así se creas de la nada. Y entonces hay un concepto en el concepto hebreo en donde hacen la referencia de la mujer. Y hacen una referencia muy interesante porque en esa referencia es la mujer, mientras estaba unida con el varón, no podía crear vida. Aunque la mujer existía dentro del varón, pero no podía generar vida. En el momento que la mujer es separada, algo está diseñado, Dios hace algo en la mujer que dentro de su mismo cuerpo está generado, hace un espacio para que ahí se pueda manifestar, ¿qué? Se pueda generar la parte de la vida, se pueda generar la parte de la concepción, se pueda generar, y de esas células se produce la vida, se produce todo. Dice, bueno, dice, no lo está haciendo en algo diferente, sino lo está haciendo dentro de ella misma. Dice, bueno, el creador que para crear, literalmente, dice, hace un espacio dentro de él mismo para crear las cosas que se iban a formar y que se iban a dar. Entonces, cuando él está hablando, nos está hablando de que él, si todo está lleno de él y va a crear algo nuevo, entonces él hace un espacio en él para formar dentro de él lo que habría de salir. Por eso, ¿cómo se iba a manifestar o cómo se iba a crear todo? ¿Cuál era la forma de dar a luz? Si entendemos el concepto de dar a luz, la palabra, la manifestación de salir era por medio de la palabra vara, era cuando, por medio de la dabar de Dios, que es la palabra que es Yeshua, en ese momento las cosas iban a literalmente como a nacer. Y les digo que hay muchas partes muy interesantes en los conceptos, porque se habla que el concepto de Yod-Heh-Vav-Heh o Yahweh como tal, dice, es un concepto de un Dios fuerte, un Dios. Pero el concepto de Elohim, no me acuerdo si es al revés. Creo que no me acuerdo si Yahweh es el concepto del amor, que representa el amor de una mujer, el amor de una mamá, y el concepto de Elohim es la parte del papá. Dice, fíjense bien, si Yahweh, dicen los mismos rabinos, si Yahweh fuera todo el tiempo Elohim, el universo ya hubiera sido destruido por la parte de la justicia y del... Pero si nada más fuera la parte de Yahweh, la parte del amor y de eso, el universo tampoco existiría. Dice, en él subsisten todos. Recuerda que, por ejemplo, la palabra el Shaddai, literalmente es una connotación en el lenguaje hebreo, no quiere decir que él sea así, ni que sea mujer, ni nada, no estamos refiriendo a eso, sino que es la forma que toma. Pero el Shaddai literalmente se está refiriendo a la mamá que le da de comer a su bebé en su pecho. Nos está hablando cuando somos guardados bajo las alas del Shaddai, bajo su sombra, literalmente lo que estamos haciendo. Cuando un bebé está más protegido, cuando él te carga, te abraza, porque en ese momento estás protegido y él te está, que la parte del Shaddai no solamente significa el protector, sino significa también el proveedor. ¿Qué le está proveyendo? Él está proveyendo vida, él está proveyendo la parte de la leche materna. Entonces ese concepto nos lleva a la parte de entender que nosotros así somos para el Eterno. Así el Eterno, nuestro Abba, nos ve. Como esa parte de que, por eso podemos entender esa cuestión y esa manifestación, de poderlo entender como de acuerdo a nuestra mente limitada y las figuras limitadas que tenemos, nos pone el concepto de que no es. Por eso, cuando alguien es una blasfemia, que alguien quiera poner a la Madre de Dios, cuando Él mismo nos da el amor que puede dar, por ejemplo, una madre. No sé si se entiende el concepto. O sea, el decir que Dios no es suficiente para dar es desconocer completamente los atributos de Dios como quien.
como el creador de todas las cosas y el que te provee todas las cosas de ese amor, que nadie, ninguna, dice la escritura, mi padre y mi madre me dejarán con todo, Yahweh vendrá y me cogerá y me abrazará. ¿Sí queda claro? Entonces, cuando alguien llega y te dice, no, es que necesitamos a la jefecita para que la jefecita sea la que... Estás diciendo algo que rompe completamente con el carácter de nuestro Padre Eterno. Por no entender el precioso amor con el que nos ama. A fuerzas tienes que poner una figura de una mona manifestada ahí que digas, bueno, pues esa es, si va, eso va a ser oye, pues ni siquiera es la manifestación de Dios, sino estás poniendo una persona externa a Dios, una criatura, una creación, y le estás diciendo que te va a amar más que el mismo Dios. Cuando Dios mismo en sus atributos, te está diciendo que Él te ama con ese amor eterno, con ese abrazo, con ese... Que todas las manifestaciones visibles que nosotros vemos de amor en papá, en mamá, en hijo, por eso la Escritura nos habla de esposos, todas esas manifestaciones son en Él. ¿Sí queda claro? Digo, son cosas que por no entender el principio del libro, hacemos lo que el día de hoy hacemos con más de 2000 denominaciones y la iglesia que se dice a sí misma ser la mera buena, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí le vamos a dejar el día de hoy. Vamos a dejar, sí, creo que sí, le vamos a dejar aquí el día de hoy. Es importante entonces que nosotros podamos ver cómo todo lo que está escondido. Les digo, muchas personas, entonces me tengo que aprender hebreo tengo que hablar hebreo, no tenemos que hablar hebreo. Y lo que estamos estudiando ahorita no es lenguaje hebreo, no es para que llegues y platiques hebreo, no, sino es con una concordancia que tengas, es el entender y el empezar a sacar, el escudriñar la parte de las escrituras. Porque la parte del lenguaje, cuando nosotros vamos a la parte de los originales, ¿qué nos van a permitir ver? Descubrir todo eso que cuando nosotros lo leemos en una traducción, de repente se pierde. Y entonces, desde el principio, cuando Dios nos está hablando, desde el principio nos está diciendo las cosas que estaban implícitas, y lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en el estudio, vamos a encontrar que hay tanta información y cómo cada uno de los milenios hay una representación clara tanto para nuestra vida como para la vida de las demás personas. Una de las cosas es, vamos a encontrar que todo entonces en función y propósito, recuerden que todo lo que Dios crea, lo crea con el propósito, hay un propósito. Entonces cuando tú estás en el lugar correcto, en el momento correcto, estás cumpliendo con el propósito que Dios ha establecido, y Dios te va a mencionar que eso es bueno, que eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con lo que Él nos ha establecido. Pero cuando nosotros nos salimos del propósito o nos salimos del tiempo que Él ha creado y que Él ha establecido, entonces en ese momento nos convertimos de buenos, nos convertimos a malos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estamos dejando de cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. Ahora, es bien importante, que es algo que no entiende, de repente dice el Señor, danos paciencia, porque así estábamos todos, pero Dios le está asignando a cada día hay un propósito de la creación. Primer día tiene un propósito, segundo día un propósito, tercer día un propósito, cuarto día, quinto día, sexto día, tienen un propósito. ¿Son malos esos días? No, porque todos esos días cumplen con un propósito. ¿Cuándo se convierten en malos esos días? Cuando yo les quiero asignar un lugar que no corresponde. Entonces está el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, pero quinto día, sexto día. Pero yo, cuando Yahweh toma el séptimo día, que es Shabbat, y lo santifica y lo aparta, le está dando una misión y un propósito al séptimo día. Y cuando yo digo, ahora Shabbat no va a ser Shabbat, sino ahora el día de descanso va a ser el primer día de la semana.
en ese momento, algo que es bueno, porque todos los días son buenos, lo convierto en malo. Porque lo estoy sacando del orden que Dios ha establecido. Y hay un predicador muy famoso que por ahí que dice que todos los días, dice que ya nosotros ya no solamente es un día para Dios, sino ya ahora nosotros vivimos todos los días para Dios. También estás rompiendo con el patrón que Dios estableció, porque cada día tiene su propio afán. A eso se refiere Yeshua. Basta para cada día. Cada día te vas a enfocar en las cosas que tienes que hacer, pero el séptimo día tienes que descansar. Ay, qué padre descansar todos los días. Sí, y eso se va a dar porque hay una cuestión profética, por eso no se puede romper el patrón. Por eso no puedes romper el patrón que Dios estableció en las Escrituras, porque hay un propósito y una función para el séptimo día. Cuando nosotros lo queremos acomodar, ahí es donde nosotros rompemos, y algo que es bueno, nosotros lo hacemos malo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que con los alimentos. El cerdo es bueno. Los camarones son buenos. Siempre y cuando no te los comas. ¿No? ¿Fueron creados, son animales malos? No, no son animales. Fueron creados y cumplen una función y un propósito. De limpiar. Oye, pero que yo me los quiero comer. Ahí algo que Dios creó que era bueno. Ahora tú lo estás sacando del propósito y le estás dando un nuevo uso que Yahweh no estableció. La parte del sexo dentro del matrimonio es bueno porque Él lo creó. ¿Cuándo se convierte en malo? Cuando lo sacas del matrimonio. Cuando quieres empezar a hacer cosas que Yahweh no ha establecido. Ahí es donde se convierte en malo. ¿Sale? Entonces, vamos a orar para despedir. Amado Abba, te damos el día de hoy. Gracias por la bendición que nos das por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, que tantas cosas, Señor, que nos son ocultas, Padre Celestial, al no, Señor, venir y buscarte, Señor, como debemos de buscarte. Pero cuando, Padre Celestial, tenemos un corazón dispuesto y abrimos nuestro corazón para buscarte, Señor, dice la Escritura que el que busca encuentra, al que toca se le abre y al que pide se le da. Amado Padre Celestial, ayúdanos a que todo lo que estamos estudiando el día de hoy no solamente se quede en conocimiento, porque de nada sirve, Señor, conocer todo esto si nuestras vidas no son transformadas y no cambiamos. Ayúdanos a comprender más nuestra posición en ti y ayúdanos a amar más y a tener una revelación viva a lo largo de todo este estudio y a lo largo de nuestras vidas, Padre Celestial, de nuestro amado Yeshua. Que podamos tener esa manifestación clara y eterna del único por el cual, Señor, estamos aquí. Nuestro amado Yeshua HaMashiach, en el cual creó y subsisten todas las cosas por medio de ti. Gracias te damos, Señor, transforma nuestras mentes y permite que lo que estamos estudiando, Señor, nos haga cada vez más y más como nuestro amado Yeshua. Que podamos comer, Señor, del árbol de la vida y no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Gracias te damos por tu palabra, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos gracias. Amén y amén. Despedimos transmisión, Yahweh les bendiga.